Muy buenos días, bienvenidos a este su canal favorito de devocionales, sabiduría y adoración. Vamos en este tiempo a tratar un nuevo devocional, espero que sea de bastante bendición y de crecimiento para nuestras vidas. Bien, en este tiempo el pasaje que vamos a tocar está en Hechos, el capítulo 20, el versículo del 1 al 6. Amén. Tengo la versión de Reina Valera de 1960, pero ya lo sabes, si tienes una versión alterna va muy bien. Vamos a dar lectura del versículo 1. Ya, repito, Hechos capítulo 20, versículo del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Dice, después de cesar el alboroto, Pablo, llamando a los discípulos y abrazándolos, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópatro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. ¿Ok? Versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, no esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ok, vamos a ver en este tiempo algo muy interesante y también muy conveniente, que es el valor de la comunión y la misión en tiempos de dificultad. De hecho, ese es el título de este devocional presente. Vamos entonces a introducirnos en este pasaje y vamos a ver que el apóstol Pablo nos muestra la importancia de la comunión entre hermanos en Cristo. La perseverancia en medio de las pruebas y el compromiso con la misión de Dios. Y al leer esta sección del libro de los Hechos, vamos a ver a Pablo rodeado de dificultades, enfrentando oposición, pero también fortalecido por la unidad y el apoyo de otros creyentes. ¿Ok? Entonces el presente texto pues, nos va a inspirar a valorar la comunión cristiana, la unión fraternal entre hermanos, y pues a perseverar en el llamado de Dios que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar al primer punto, el primero de los 4 puntos que vamos a estar chequeando en este tiempo. No me va a tomar mucho tiempo, así que vamos a ir en breve al meollo del asunto. Muy bien. En primer lugar, la comunión entre hermanos, que está comprendido en lo que está la narrativa del versículo 1. La ruta a Macedonia. Hay que recordar, como un saber previo, de que Macedonia pues, era una región geográfica e histórica ubicada en el norte de Grecia y que en la época pues, del Nuevo Testamento era una provincia naturalmente romana. Y su importancia bíblica es en cierto sentido notable porque fue uno de los primeros lugares donde el apóstol Pablo estableció iglesias en su misión de llevar el evangelio hacia la región que hoy conocemos como Europa. Macedonia incluía pues ciudades muy relevantes como Filipos, Tesalónica, Berea, entre otras, que fueron visitadas pues por Pablo y donde surgieron comunidades cristianas activas y fieles. En las cartas paulinas, es decir, las cartas que el apóstol Pablo escribía, elogia pues de una manera muy generosa a los creyentes macedonios, quienes a pesar de sus dificultades y limitaciones, digamos, de carácter económicas, pues ellos demostraron una generosidad al contribuir y apoyar a la iglesia en Jerusalén. Esto lo podemos ver en la narrativa de 2 de Corintios, el capítulo 8, el versículo del 1 al 5. Y este ejemplo de fe y de un amor llevado a la praxis, pues hace que Macedonia pues sea recordada pues en el contexto cristiano como una región de gran compromiso realmente. Bien, ya que hemos asentado este pequeño pilar, esta pequeña base,
Vamos a hacer algunos comentarios al respecto en esta sección de que Pablo, pues antes de partir, pues va a despedirse de los discípulos con un amor fraternal muy marcado, ¿no? El acto de abrazarlos viene a simbolizar una conexión profunda, un deseo de comunión muy auténtico, muy genuino, realmente muy digno de admirar, ¿eh? Y pues la comunión entre los creyentes no es pues únicamente la compañía, se trata pues va más allá, ¿no? De un apoyo espiritual que fortalece en los momentos de prueba, en cualquier tipo de circunstancia, incluidas esas de adversidad también, ¿eh? Y al despedirse de los discípulos, Pablo les muestra pues que no están solos y que hay amor y cuidado entre ellos. Y esto es bastante importante, porque nos va a llevar a un punto muy crítico, un punto de inflexión bastante interesante, que trata acerca de la indiferencia y muchas veces hasta la frialdad entre cristianos. Y cuando los cristianos pues, no se practica el amor fraternal, estos pueden manifestar pues varios comportamientos o dar a ser visibles muchos rasgos que afectan la salud espiritual y la unidad en la congregación. Y algunos de estos comportamientos pues van a incluir, por ejemplo, voy a citar algunos de ellos como la indiferencia hacia los demás, ¿no? En lugar de preocuparse por las necesidades o los problemas de los hermanos, muchas veces solemos ignorarlos, ¿no? O mostrarnos desinteresados. Esto puede hacer pues que los demás o algunas personas puedan sentirse aisladas y desatendidas por la comunidad. Otro punto sería las críticas y los juicios constantes. Al faltar el amor, ¿no? Algunos cristianos pueden enfocarse en señalar los errores y debilidades de los demás, ¿no? Juzgando sin misericordia en lugar de acercarse con compasión y con comprensión, y esto puede crear pues un ambiente de tensión y desconfianza en iglesia, no digamos de una manera globalizada, pero sí en ciertos grupos se puede percibir ello. Lo que me lleva a la memoria, alguna vez escuché a un predicador muy conocido de España que hacía mención a lo siguiente, que nosotros muchas veces somos muy rápidos para emitir juicios, ¿no? Y que muchas veces en virtud de esto y en el mismo aliento solemos pedir para nosotros misericordia y para el resto justicia. Es una idea, una premisa bastante interesante que escuché de un predicador y realmente deja mucho que desear muchas veces en el comportamiento nuestro, ¿no? Realmente hay mucho que recalibrar y realmente como he sostenido en este canal, en diferentes devocionales o también en diferentes sermones, uno debe empezar siendo crítico de uno mismo. Y creo que el Señor Jesús de alguna manera lo dijo, lo retrató de la siguiente forma. Que antes de ver la viga en el ojo ajeno había que ver primero la propia, ¿no? Y pues esto es bastante delicado porque uno, en cierto sentido, nunca deja de tener una viga en el ojo propio. Siempre hay algo que solucionar, siempre hay algo que superar, siempre hay algo por lo que orar y poner mucho diligencia, mucho esfuerzo en poder superar una carencia o una necesidad de crecimiento espiritual. Entonces, como siempre hay algo pendiente, pues realmente uno debe ser muy compasivo y muy misericordioso al momento de emitir juicios. Bien, esto no muchas veces se suele calibrar en el pensamiento de muchos creyentes, pero sí es muy necesario, de mucho menester poder hacer mención a fin de poder ir generando concientización al respecto. Bien, otro punto al respecto también en estos términos digamos, como lo había citado en el inicio, de indiferencia y frialdad entre los creyentes, hay a veces un mal ambiente de competencia y envidia. Y en vez de alegrarse por los logros y las bendiciones de otros, algunos podrían incluso sentir envidias o celos, viendo a sus hermanos como competencia, ¿no? Y esta actitud va en contra del amor fraternal expresado en las escrituras de tapa a tapa y que nos llama a celebrar pues las bendiciones de los demás y apoyarnos de una manera mutua, recíproca y hasta en cierto sentido incondicional. También está otro tema que es
muy delicado, que es el tema de los chismes y las murmuraciones. La falta de amor pues puede llevarnos a hablar negativamente de los hermanos a sus espaldas, sea cierto o no. Propagando rumores pues y dañando pues su reputación, y este comportamiento también rompe la confianza en la comunidad y claramente siembra discordia, y también hay que tener mucho cuidado en ello. La falta de perdón también. Los cristianos que no practican el amor fraternal suelen también tener esta incidencia en guardar rencor y resentimiento, y al no perdonar permiten que las ofensas pues se conviertan en barreras que dificultan la unidad, ¿no? Y afectan el crecimiento espiritual. También está el egocentrismo. La falta de amor fraternal puede llevar a algunos a enfocarse únicamente y particularmente en sus propias necesidades e intereses, sin pensar en cómo pueden servir o ayudar a los demás. Hay una iglesia con la que yo guardo bastante fraternidad, que su lema es: Dios me salvó para servirte. Y me parece es un gran frase. Corporativamente sería un cliché, ¿verdad? Pero no, en realidad es una gran frase y guarda mucho de sentido y carácter bíblico, ¿no? Creo que muchos de los comportamientos que son anticristianos, que se pueden observar en la iglesia postmoderna contemporánea, muchos quedarían, digamos, menguados si tuviéramos esa idea bien clara y bien encriptada en la cabeza. Que Cristo fue el primero en servir, y que mencionó de que el que quiera ser el primero debe ser el último, y el líder como un sirviente. Entonces hay que tener esto muy en claro, que el tema de servicio va a más allá de un deber, va más allá, es en realidad un rasgo del creyente. Entonces, reanudando, el egocentrismo pues puede impedir que la iglesia funcione como un cuerpo en el que todos se cuidan y se apoyan mutuamente. El concepto de cuerpo es muy importante para entender todas estas directrices que estoy mencionando en este momento, porque es precisamente la unidad del cuerpo de Cristo y la importancia de la funcionalidad de las partes en un todo integrado lo que nos lleva a entender que cuando, como el Señor dijo, cuando alguna de las partes se adolece, todo el cuerpo se adolece, todo. Entonces es muy importante poder llevar esta idea a la práctica en la realidad. Otro rasgo, digamos, de indiferencia y frialdad está el distanciamiento y la propia frialdad. En lugar de mostrar afecto y calidez, algunos pueden volverse distantes y fríos en sus interacciones. Y esto puede hacer que la congregación pierda el sentido de comunidad y de familia, y que las personas no sientan que pertenecen al cuerpo, a la iglesia, ¿no? También está la desunión y las divisiones. La falta de amor fraternal puede, digamos, fomentar conflictos y divisiones, ¿no? En lugar de esforzarse por mantener la paz y la armonía, algunos pues van a, consciente o en peor de los casos, ¿no? O de manera inconsciente, que es lo que más suele pasar, permitir que las diferencias pues se conviertan en motivos de separación, microfragmentando la iglesia, ¿no? No digamos que digan cometiendo una división general, pero sí pueden haber microfragmentaciones en las cuales pues se produzcan este tipo de grietas, de distancias, ¿no? Lo que puede llevar a un siguiente punto, que es el desinterés por el bienestar espiritual de los demás, ¿no? Y un cristiano que no practica el amor fraternal puede mostrar poco o ningún interés pues por el crecimiento espiritual de sus hermanos, ¿no? Y esto se ve pues cuando no hay una disposición para animar, para exhortar, para ayudar a otros a caminar en su fe. Esto es importante entenderlo. Y finalmente, pues la resistencia a servir o a colaborar. Sin el amor fraternal, algunos pueden negarse a colaborar en la iglesia, siendo reacios a servir o ayudar en muchas actividades ministeriales. Y esta actitud pues tiene rasgos egoístas y afecta a la misión al servicio de la comunidad, ¿no? Entonces, siendo concluyentes en esta parte, la falta de amor fraternal se va a manifestar en actitudes y comportamientos que van a perjudicar claramente la unidad y la salud espiritual de la iglesia. Y el amor es el vínculo perfecto que mantiene la iglesia unida y la hace fuerte. Recordemos que fue el amor el motor que generó
el plan de redención desde un inicio hasta su consumación y su postrimería. Y bueno, sin él pues la comunidad cristiana pierde su esencia y por lo tanto se debilita, ¿no? Entonces practicar el amor fraternal no solamente va a beneficiar a cada miembro de una manera individual, sino que refleja el amor de Cristo, fortaleciendo el testimonio y el propósito de la iglesia de una manera pluralista, colectiva, en el mundo total. Creo que es grande esto. Ya, muy bien, ahí estamos bien, ¿ok? Muy bien, entonces en nuestras congregaciones y relaciones cristianas, ¿no?, interpersonales, debemos esforzarnos pues por desarrollar este tipo de comunión genuina que va más allá de una reunión, buscando siempre cómo animarnos y edificarnos mutuamente. Amén, hermanos. Entonces vamos a tratar de tener esto clarísimo. Muy bien. Vamos a entrar al segundo punto, que es la perseverancia en medio de la oposición. Muy bien, y este está en el rango del versículo 2 al versículo 3 que hemos dado lectura del capítulo 20, ¿ya? Y vamos ahí a notar de que pues, el apóstol Pablo está enfrentando una serie de conspiraciones de los judíos en su contra, y sin embargo él no se deja intimidar, ¿no? En cambio toma la decisión de regresar por Macedonia, como está narrado en la historia. Y pues aquí vemos un ejemplo claro pues de sabiduría bastante prominente y de valentía, o del término que más se suele utilizar con mayor frecuencia en la escritura, especialmente neotestamentaria, en el libro de los Hechos, que es el denuedo. Muy bien. Pablo no huye de la misión, pero tampoco se expone innecesariamente, ¿no? En lugar de detenerse, él continúa predicando y exhortando a las iglesias, ¿no? A lo que nos lleva a pensar que en los tiempos de dificultad pues no deben ser una excusa para abandonar nuestro llamado, nuestro servicio, ni nuestra ocupación ministerial dentro del cuerpo, ¿no? Como el apóstol Pablo, deberíamos conducirnos en este principio de sabiduría, ¿no? Y confiar en el Señor y seguir adelante, ¿no? Siempre adelante, encontrando maneras de superar, digamos, las dificultades que se nos van presentando en el camino, ¿no? Son obstáculos que van a estar definitivamente en este camino que es bastante geográficamente accidentado, ¿no? Vamos alegorizando un poquito la figura. Bien, avanzamos, el tiempo nos apremia y vamos a entrar al punto 3, que es la misión y el trabajo en equipo. Bien, lo que está comprendido entre el versículo 4 al versículo 6. Recordando la narrativa, el apóstol Pablo no estaba solo en su misión, ¿no? Lo acompañaban una serie de discípulos que él tenía, que eran de diferentes lugares, un grupo que representa pues la diversidad y la unidad de la iglesia. Muy bien, y cada uno de estos hombres tenía un papel muy importante a trabajar juntos y fortalecer a las iglesias y avanzar en la misión, ¿no? Estos hombres mencionados en el presente capítulo 20 del libro de los Hechos, desde el versículo 4 en adelante, fueron colaboradores y compañeros de viaje del apóstol Pablo, ¿no? Cada uno con roles y antecedentes distintos. Y bueno, vamos a hablar un poquito, una breve información sobre cada uno de ellos, a fin de poder extraer los rasgos que de ellos emanan y poder aplicarlos a nosotros. Repito, no hay mucha información sobre ellos, pero creo que lo que hemos podido recopilar de cada uno de ellos será suficiente como para tener una idea de qué podemos extraer de sus vidas, a fin de poder trasladarlas o transportarlas a la nuestra y que tenga una aplicación. En primer lugar está mencionado Sópatro. Sópatro, bueno, originario o proveniente de Berea, una ciudad de Macedonia. Y pues Sópatro era posiblemente uno de los nobles de judíos de Berea que escucharon el evangelio con interés. Eso está, digamos, mencionado de una manera referencial en Hechos 17, el versículo 11, donde se menciona que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica y que examinaban las escrituras para comprobar la enseñanza de Pablo. Y en su servicio pues se unió a Pablo en sus viajes misioneros, ¿no? Lo cual muestra su compromiso con la misión y la expansión
del evangelio, acompañándolo en un momento de peligro, ¿no?, debido a las conspiraciones de los judíos. Bien, vamos extrayendo algunos rasgos, por favor, que son importantes para nosotros para aplicarlos. Repito, ese es el propósito de esta sección. En segundo lugar, Aristarco, que era proveniente de Tesalónica, una ciudad importante en Macedonia. Y Aristarco, pues, dentro de sus características era pues que era colaborador cercano y fiel a Pablo. En Colosenses 4, el versículo 10, Pablo lo llama su compañero de prisiones, lo cual indica su posición en enfrentar dificultades y persecuciones junto al apóstol. Y esto ya habla muy bien de su rol como creyente, ¿verdad? Y en calidad de servicio, pues fue un compañero constante del apóstol Pablo, viajando con él incluso hasta Roma, ¿no? Más adelante, en el capítulo 27, el versículo 2 del libro de los Hechos, se verá un poco de esta narración. Y también de su disposición a acompañar a Pablo, incluso en situaciones muy difíciles, muy extremas, y demuestra pues rasgos de valentía, de denuedo, de lealtad al evangelio, rasgos que deberíamos también nosotros tener. Bien, avanzamos. En tercer lugar, el discípulo llamado Segundo, era también originario de Tesalónica, así como Aristarco, ¿no? Aunque no se conoce mucho sobre él respecto a la narrativa, Segundo fue otro pues de los compañeros de Pablo que decidió acompañarlo en su viaje misionero, y su presencia junto al apóstol sugiere pues que era un discípulo comprometido, ¿no?, y dispuesto a servir en el ministerio, aunque no encontramos detalles muy específicos de su labor, ¿correcto? Pasamos al siguiente discípulo, que era Gallo, y era originario de la ciudad de Derbe, una ciudad de la región de Galacia en Asia Menor. ¿Okay? Él era pues un creyente conocido en los tiempos primitivos y un cercano colaborador del apóstol Pablo. En otros pasajes se menciona a un Gallo de Corinto que era un hospedador muy generoso, y es muy posible de que la mención sea para él, ¿no? Aunque valdría ahondar, de repente investigar un poco más, digamos en otras bibliografías, a ver qué opiniones de comentaristas encontramos respecto a él y también a los demás discípulos que estamos mencionando, ¿ok? Vamos ahora a probablemente el más conocido de la lista, que es Timoteo. Y Timoteo era originario de Listra, en la región de Galacia, ¿ok? Bueno, hay algunas características pues que sí tienen cierta mención, como que era descendiente de una madre judía cristiana y un padre griego. Y Timoteo pues había sido discípulo joven, pero muy amado por el apóstol Pablo, quien lo consideraba pues como un hijo en la fe, ¿no? Esta mención está en 1 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 2. En calidad de su servicio, de Timoteo acompañó al apóstol Pablo en varios viajes misioneros, y fue uno de los colaboradores pues más confiables, al punto de que el apóstol le confió el liderazgo de varias de las iglesias asentadas, ¿no? Y las cartas a Timoteo pues son un claro reflejo del gran respeto y cariño que Pablo le tenía hacia él, incluso mencionándole que nadie tomase en poco su juventud. Bien, finalmente la lista de estos discípulos cerramos con Tíquico, okay, que era originario pues de Asia, probablemente de Éfeso, no está especificado, o en alguna otra ciudad de Asia Menor. Y resulta pues de que dentro de los rasgos que él podemos encontrar era su fidelidad como colaborador del apóstol Pablo. En Colosenses, el capítulo 4, versículo 7, Pablo lo llama amado hermano y fiel ministro en el Señor. Una mención bastante honrosa que ya nos deja mucho a bien que pensar de él respecto a su ministerio. Y habría que ver en que en su calidad de servicio, Tíquico era uno de los mensajeros de Pablo. Entregó las cartas a los efesios y los colosenses y fue enviado a varias iglesias para animar y fortalecer a los creyentes, ¿no? Y en su rol pues como mensajero y consolador muestra una gran confianza que había en él. Finalmente, y no quisiera dejar fuera de la lista a Trófimo, ¿ok? Que era originario también de Asia, específicamente de Éfeso, ¿no? Esto está mencionado en el siguiente capítulo que se va a estudiar en la lista de devocionales, que es el capítulo 21, el versículo 29, ¿no? Y Trófimo pues era un cristiano muy gentil, que acompañó a Pablo hasta Jerusalén, que su presencia con Pablo en el templo fue uno de los motivos para que los judíos
o por lo que los judíos acusaron a Pablo de haber profanado el templo, ya que pensaron que Trófimo había entrado con él en el área restringida a los gentiles, ¿no? Pero bueno, Trófimo acompañó a Pablo en varios de sus viajes y participó de sus misiones, de sus labores misioneras, ¿no? Hay una mención de él en 2 de Timoteo 4:20, ¿ok? Donde Pablo menciona que Trófimo se había quedado enfermo en Mileto, lo cual refleja pues su disposición a seguir a la misión a pesar de los desafíos físicos. ¿Cuántas veces ponemos, digamos, como justificación muchos problemas, muchas situaciones, incluidas los malestares físicos? Pero ya vemos que hombres muy bíblicos como Trófimo, aún la salud no era un impedimento para poder servir, ¿no? Entonces, concluyentemente, esta parte, estos hombres fueron más que simples colaboradores o compañeros de viaje, porque fueron hermanos muy valiosos de fe que compartieron los sacrificios, persecuciones y desafíos que enfrentó el apóstol Pablo a pesar de la adversidad. Entonces nos va a mostrar cómo esta diversidad de hermanos son muy útiles en el reino y en la misión evangelística, ¿no? Entonces el trabajo en equipo es esencial en la iglesia, en el cuerpo del Señor. Dios nos ha dado dones y habilidades diferentes, no para escondernos, sino para unirnos y poder alcanzar más su gloria. No debemos llevar solos la carga de la misión, debemos trabajar juntos como en el cuerpo de Cristo. Y finalmente, en un último punto, el poder del tiempo de Dios. Y al esperar en Troas, esto está en el versículo 6, ¿okay? Al esperar en Troas hasta que llegara el momento adecuado para partir, Pablo muestra que la misión de Dios no se mueve solo por nuestros deseos, sino también por su tiempo perfecto. Ellos permanecieron juntos en Troas, lo cual fortaleció más su comunión. Dios usó ese tiempo para preparar sus corazones y darles descanso antes de continuar, ¿no? Entonces, a veces Dios nos llama a esperar en esos tiempos. En lugar de frustrarnos, podemos aprovechar para buscarle más y fortalecer nuestra fe y compartir con nuestros hermanos. Entonces,